Muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien con estos días ya un poco más fríos, que se estén cuidando del frío a ustedes, su familia, y más que nada que estén muy bien de salud. Para los que no me conocen, mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo experiencia en gestión de proyectos organizacionales y ya llevo un tiempo apoyando aquí en el equipo de Avelar y Castillo a conducir todos estos webinars. Entonces, una vez más, estoy aquí con ustedes, muy contenta, muy feliz de estar con los expertos que tenemos hoy. Y ustedes lo pudieron ver en el título de la invitación del webinar. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo elaborar un proyecto y plan de acción para la norma 035. Esto es un tema que ya hemos abarcado en algunos otros webinars, justamente con el experto que hoy también nos acompaña, Daniel. Pero en los otros webinars tocábamos más que nada el por qué es importante la norma, el contexto, no solo hablamos de esa norma, sino de otras normas. Entonces, hoy va a ser muy específico de accionables que ustedes pueden empezar a aplicar en sus empresas para poder gestionar la norma. Entonces, vamos a darle la bienvenida al experto, Daniel Chávez Santamaría. Él es consultor de riesgos, retiro y capital humano. Es especialista en el sector de energía, gobierno corporativo y seguridad social y en la implementación y consultoría pues, de la norma 035. Daniel cuenta con 17 años de experiencia en aplicación de diferentes proyectos, como proyectos de evaluaciones actuariales, diseño de planes de pensión, contratos colectivos, entrenamiento, compensaciones, acompañamiento a jubilados, entre muchos otros. Ha participado en proyectos para compañías locales y globales bajo diferentes normas contables. Cuenta con capacitación formal en gestión de proyectos y actualmente es gerente de consultoría en AON México. Bienvenido, Dani. ¿Cómo andas? Muy bien, y tú, Rebeca, pues bueno, un saludo a todo el auditorio. También, pues bueno, saludos, José María, y muchas gracias por la invitación. No, súper, al contrario, Dani, nos encanta siempre tenerte aquí, pues qué mejor un experto que en la norma que nos pueda explicar todo esto que paso a paso, ¿sabes? Y súper entendible. Entonces, estamos súper emocionados de tenerte aquí y de ver todo el material que traes preparado. Ahora les voy a presentar a José María Velar. Siento que él ya nos necesita introducción, nos ha acompañado en todos los webinars, muchos lo conocen, pero aún así, para que quede esto grabado, se los voy a presentar. Pues José María es egresado en Relaciones Industriales y en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios, entre otras especialidades. Está certificado en Six Sigma Black Belt. Está certificado también como coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo por el Tecnológico de Monterrey. Es expositor internacional en temas de recursos humanos y hoy en día se desempeña como director general de la firma de consultoría Avelar y Castillo, Consultores Asociados, la cual fue fundada desde 1998 pues por el mismo José María. Así que cuéntanos, José María, ¿cómo vas? ¿Cómo andas? Súper bien, con muchísimo frío, Rebeca, como bien dices, estamos ya cambiando temperaturas, siempre afectadas por los huracanes. Esperamos que nuestros hermanos de Nicaragua no estén pasando un muy mal rato. Hoy en la mañana platicaba con algunos de nuestros colegas en Costa Rica y pues hasta allá se ha visto afectada el clima, inundaciones, mucha agua. Pero bueno, les deseamos lo mejor a ellos en esta época. Y bueno, pues listos ya para arrancar con este webinar. Agradecer, como siempre, tu introducción, Rebeca, el auspicio que nos brindan nuestros amigos de IDC y hoy día, pues, nuestros partners de AON, Daniel Chávez, que nos aquí amablemente nos representa y acompaña y va a compartir información súper valiosa y no necesariamente, como lo mencionabas tú hace un momento, Rebeca, de los contextos legales que dan fondo y forma a la norma 35, cómo se aplica, etcétera, sino aspectos mucho más prácticos para nuestras empresas, nuestros socios, nuestros clientes puedan poner en marcha sus propios programas con una asesoría técnica simple de cómo arrancar ya ahora que estamos con la fecha pasada, ¿sí? El 23 de octubre, si no mal recuerdo, fue el último día para poner en marcha los planes de acción, los cuestionarios y iniciar los programas de acción en consecuencia. Entonces, todo esto vamos a platicarlo ahora. Dani, es un gusto de nuevo tenerte aquí y principalmente agradecer a todo el auditorio que se conecta con nosotros. Siempre, muchas gracias.
Así es, no lo pudiste haber dicho mejor, José María. Pues yo nada más reitero para antes de arrancarnos el agradecimiento a toda la gente que se conecta, que nos ve por la parte de las redes sociales, también a ustedes, expertos, por tomarse el tiempo, el conocimiento, el material que armaron todo esto, y a EDC por la promoción y pues más que nada a ON, ¿no? También como colaboración con nosotros. Ahora, nada más les recuerdo también que siempre tenemos la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, cuando queden 15, 10 minutos, yo pues vamos a terminar el webinar para dar inicio a esa dinámica y así poder tener un contacto directo pues, con toda la gente que nos ve. Y ahora sí, a ver, lo primero que quiero que quede claro para todo el público es, sé que ya habíamos tocado este tema de la norma 035, pero me gustaría mucho que nos hiciera nada más un breve recuento de qué se trata la norma, así muy rápido, y por qué es tan importante en estos momentos de incertidumbre social y yo te diría como, pues, de frustración laboral, ¿no? Claro, mira, Rebe, independientemente de la reforma laboral, en nuestro México de hoy existe un contexto súper fuerte que tiene que ver con una crisis económica, que tiene que ver con una pandemia y que tiene que ver con la modificación en las reglas del juego en materia laboral. Las normas 35, así como muchas de las normas laborales ya existen, no son de hoy, ¿sí? Pero han venido a ponerse al frente del foro porque el objetivo de la Secretaría del Trabajo, así como de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, es incrementar el posicionamiento de el cuidado al trabajador, el foco a la atención de diferentes aspectos, no nada más si se corta un dedo o si no trae los lentes de protección, sino todo el aspecto general de la salud de nuestros trabajadores en las áreas de trabajo y no necesariamente en aspectos de manufactura, sino en todo lo que tiene que ver con el trabajo. La norma 35 hoy día es perfectamente válida al tenor de que lo que trata de cuidar es la salud emocional y psicológica de nuestros trabajadores. No quiere decir que un problema psicológico o psicosocial sea producido únicamente en el trabajo, sino quiere decir que como patrones, como empresarios, debemos poner atención en el cuidado de nuestros trabajadores, aprender a detectar los síntomas que pueden ser factores indicadores de riesgos, de problemas, de situaciones graves y que pueden exponer al trabajador a un accidente, a una situación más grave, un infarto, un derrame cerebral, por sobreestrés o inclusive no nada más a ellos y por estar pensando en sus problemas, en sus presiones o sus agobios, ocasionar un accidente o una situación que pudiera ser peligrosa para ellos o para el resto de la población con quienes labora, inclusive en el trayecto. Entonces, lo que nos viene a traer la norma 35 es una serie de metodologías para poder detectar, medir, darnos cuenta si nuestros trabajadores están bien, si hay algún factor que se ha producido internamente de estrés o que produzca condiciones insalubres en materia psicológica o social dentro de nuestro centro de trabajo, detectarlo y poderlo atacar para mitigarlo y que ya no se produzca. Puede ser un jefe que no está preparado correctamente y produce una sobrecarga de estrés en la forma en cómo se conduce a sus trabajadores o condiciones generales que pueden generar una tensión hacia los trabajadores. Y hoy día, por ejemplo, es muy claro predecir que gran parte de nosotros, incluyéndonos a los presentadores, vivimos en un estado de incertidumbre porque no sabemos qué está sucediendo en materia de COVID y en materia de riesgo agravado por la situación económica, la falta de trabajo, la condición económica general del país y del entorno global, pues nos preocupa y eso eleva los niveles de estrés. Detectarlo, ¿sí? Delimitarlo y canalizarlo de la manera correcta para que se mitigue y se evite es la razón de existencia de la norma 35.
Súper, gracias, José María. La verdad siento que este tema tiene muchísima carnita de dónde agarrarte. Son cosas tan cuantitativas y cualitativas que es lo que siento que llama muchísimo más la atención. Entonces, ahora sí, vámonos a la carnita del webinar, que es como los pasos, ¿no? El plan que las empresas deben de seguir para la aplicación. Y aquí, Dani, pues te cedo toda la palabra y nos gustaría que primero nos empezaras a explicar dónde tiene que empezar la empresa para poder arrancarse con este programa o esta aplicación de la norma. Claro que sí, Rebeca. Y es bien importante que esta norma es preventiva y es muy claro y el mensaje de la autoridad es que hay que tomar acción. Entonces, esta sesión, esta charla que vamos a tener hoy, precisamente vamos a ver esos tips, ese paso a paso para que todos los que nos están escuchando, que están en las empresas, pues bueno, les ayude en su proceso de implementación a ver esos aspectos importantes y pues bueno, pues poder cumplir con esta normatividad. Entonces, ¿por dónde empezar o por dónde comenzar, como bien decías, Rebeca? Hay que empezar siempre por un tema de planeación y aquí de manera muy práctica es, si estamos, ya sea que estemos iniciando con la implementación de la norma o que estemos muy avanzados, es muy importante tener un plan de trabajo. Ese plan de trabajo te ayuda a tener orden, a dar ese paso a paso, el ir documentando adecuadamente durante todo el proceso y sobre todo es una evidencia ante la autoridad. Si en algún momento viene una inspección y te quedan algunos pasos por cumplir, si tú tienes este plan de trabajo, responsables, tiempos y todo este tipo de cuestiones, pues te ayuda precisamente a tener más tiempo con la autoridad, ¿no? A ver que tú estás avanzando en ese cumplimiento y que vas a concluir con el tema de la norma. Esta sesión la vamos a partir en tres, o esta explicación la vamos a ver en tres. En una primera parte, que es todo lo que ustedes ven en gris, una pregunta muy frecuente en estos procesos de implementación tiene que ver con la documentación. Oye, yo ya acabé las encuestas, ya hice todo, yo ya estoy tranquilo, ya cumplí. Acuérdense, si ustedes no lo tienen bien documentado, aunque lo hayan hecho, no funciona y no van a cumplir. Entonces vamos a entrar en estos procesos de documentación posteriormente en temas de encuesta y luego vamos a entrar al tema de las acciones. Cuando las empresas se enfrentan a estos procesos de inspección, esta norma viene vinculada con otras normas, con la 19, con la 30, y tomen en consideración que si yo cumplo con la 35, pero no cumplo con las otras dos, no estoy cumpliendo. Y además, no solamente es esa norma, sino son otras normas dentro del marco de seguridad e higiene, en donde si tú no cumples con esas, a lo mejor 15 o 20 normas que tú tienes, pues las revisiones van a ser integrales. Entonces, el primer tip de la tarde es cuiden su cumplimiento integral. Sí, la norma 35, pero cuiden todas esas normas que están alrededor de la Secretaría del Trabajo, inclusive en la parte de salud. Ahora, el siguiente paso tiene que ver con esta documentación y los comités. Estos comités es una buena práctica, es decir, cuando estamos en todo este proceso, siempre surgen muchas dudas y es muy importante tener un grupo dentro de la empresa y que dentro de ese grupo esté la dirección de primera línea, precisamente para poder tomar decisiones y si hay comportamientos dentro del centro de trabajo que estén afectando la productividad o que estén ya teniendo las personas una afectación en su salud, hay que tomar acciones de manera inmediata. Entonces, este comité es una buena práctica, no está en la norma, pero sí se recomienda para dar un buen seguimiento y tener esta operación, que es otro de los tips. En el tema de capacitación y sensibilización, esto tiene que ver con las cabezas, es decir, todo lo que son directores, gerentes y supervisores, es muy importante que tengan buen conocimiento de la norma. Para esto hay que dar estas capacitaciones formales, se tienen que documentar, se tienen que firmar listas de asistencia,
tiene que haber un envío del material. Todo eso hay que irlo metiendo dentro de esta carpeta. Conforme vamos a ir avanzando en todo este flujo o en este plan, vamos a ver que aquí la recomendación es que ustedes vayan tomando esta carpeta, ya sea en electrónico o en físico, pero que vayan poniendo todo de manera ordenada y vayan generando pues todas estas evidencias. Entonces, ya que se dieron las pláticas y las personas pues están ya con esta preparación, entonces tú ya puedes abrir todo o puedes seguir tu proceso con los colaboradores. Y por último hay un tema de difusión. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Me gustaría poner de manera muy resumida, y si lo vemos en grandes bloques, estos documentos que tienen que formar parte de su carpeta electrónica. Ya sabemos que hoy hay que cumplir exactamente al 100% con todos los puntos que establece la norma. Entonces, tienen que tener ya su política de prevención de riesgos psicosociales. Pero no es solamente tenerla, sino también evidencia de que la difundieron. Entonces, tener política, tenerla bien firmada, documentada y comunicada a todas las personas. Ya deben de tener también sus planes de prevención para los factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional y violencia laboral. Entonces, mucho ojo, vamos a hablar dentro de la charla precisamente estos planes de prevención, cómo los podemos aterrizar, porque la realidad es que como empresas se trabajan en muchas cosas, solamente es ponerlas en orden y seguramente de nuestro auditorio y de las empresas que nos están escuchando ya deben de tener un buen nivel de avance, nada más a veces es poner estructura, poner orden. Y también pues tomar en cuenta los protocolos que se emiten de Secretaría del Trabajo, como los protocolos de violencia laboral, para que, bueno, pues dentro de toda la parte normativa ustedes estén protegidos, contar con esta línea de denuncia, identificar a las personas que fueron sujetas a estos acontecimientos que ponen en peligro su integridad y que ya tienen una afectación. Entonces, esas personas debemos de saber con nombre y apellido quiénes son. ¿Para qué? Para poder ayudarlos. Esta norma lo que busca es que tomes acción para ayudar a las personas. Y todas estas actividades que se están haciendo, pues hay que difundirlas y hay que guardar evidencia de todo eso. Si son correos, si las empresas están poniendo mantas, están poniendo dentro de los pizarrones en las plantas, por ejemplo, hay que tomar evidencia fotográfica. Hay que tomar todas las evidencias. Pues en caso de una inspección, si el inspector le pregunta a algún trabajador, o ya has escuchado los factores de riesgo psicosocial, si la persona no sabe contestar, te puedes meter en un problema. Entonces, lo mejor es que lo pongas en lugares visibles, en canales de comunicación que la gente lo esté viendo en el día a día, documentarlo, tomar fotos, y todo esto debe de formar parte de las carpetas. Este fue el primer paso que se dio en la norma. Ya en el segundo paso hay que aplicar esos cuestionarios, como bien decía José María, pues al final todas estas son normas de salud mental, y para que tú puedas saber cuál es la percepción de las personas y cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando, es muy importante que les preguntes cuál es su percepción, y es el por qué surgen estas encuestas. Entonces, en la encuesta se identifica, se analizan estos factores. Y ya que yo tengo de manera muy clara definido si tengo un problema en cargas de trabajo, o tengo un problema en liderazgo, o un tema en jornadas, esos son algunos de los factores que son más comunes dentro de las empresas. Tú tienes que establecer un plan de acción, y estos planes de acción vamos a ver también que aquí puedes tomar o hay de dos tipos, ¿no? Un plan de prevención o un plan de intervención. Plan de prevención es, todavía la gente no tiene ese riesgo, pero tomo acciones para que no los tengan. Y un plan de intervención es, yo ya tengo personas que me levantaron la mano y dijeron, oye, yo tengo un tema de cargas de trabajo que ya me está enfermando, entonces hay que tomar acciones para corregir todo eso. Y hay acciones a primero, segundo, tercer nivel que lo vamos a ir viendo durante la charla.
Y al final, pues todas estas personas que necesitan un apoyo, hay que hacerle los exámenes y evaluaciones necesarias para pues tener un claro diagnóstico de dónde están, cómo los podemos apoyar como empresas y poder seguir. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Sí. Si me permites hacer una intervención muy rápida, Dani, simplemente Claro. para nuestro auditorio, cuando Daniel se refiere a documentar los eventos, tiene que ver con ponerlos por escrito. Es decir, si yo doy un curso, ¿sí? Me tienen que firmar la constancia a los trabajadores de que asistieron, preferiblemente tener una evaluación, aunque sea a libro abierto, no necesariamente estudiada y de memoria, pero para que demuestren que sí entendieron lo que se está revisando, lo que se expuso y que quede eso documentado en los expedientes, porque una de las formas fáciles de demostrar que la persona sí tomó un entrenamiento, que sí hizo conciencia de ello, que sí aprobó una evaluación, cuando le pregunten a cierto trabajador y diga, yo no sé de qué me estás hablando, a mí no me han dado nada, que pudiera ser porque lo agarró en un momento de distracción, asumimos, ¿sí? Y la autoridad regrese conmigo y me diga, a ver, aquí tengo trabajadores que declaran que tú no has hecho nada, yo pueda demostrar que no es verdad, que sí lo he hecho, que tal trabajador en cuestión efectivamente tomó el entrenamiento y hay evidencia documental de ello con su firma. Y obviamente amarrar estos protocolos tanto en el reglamento interior de trabajo como en la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, así como en las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Es fundamental que lo tengamos plasmado en estos documentos oficiales porque es la forma de demostrarle a la autoridad lo que estamos haciendo. Sí, ahora, ¿cómo estructurar y ordenar toda esta documentación? Y aquí me gusta mucho esta radiografía. Vamos a ver nada más un caso, por ejemplo, para que sepan cómo leer esta información, pero sí hay que estructurarlo de acuerdo a los puntos. Acuérdense que esta es una cuestión normativa y en la normativa, si tienes un centro de trabajo de menos de 15 personas, tienes 6 puntos de cumplimiento, o si tienes de 16 a 50 son 19 o son 20. Entonces, cuando ustedes estén estructurando sus carpetas y toda su información, hay que ser muy acuciosos y revisar esos 6 puntos y ver que tengas todas las evidencias y toda esta documentación formal por escrito, como lo comenta José María. Entonces, si yo fuera un centro pequeño, una empresa que tenga una oficina de representación aquí en México, entonces, pues yo lo que hago es, a ver, tengo menos de 15, ok, ¿qué puntos tengo que cumplir? Tengo que cumplir con el 5.1, 5.4, 5.5 y 5.7. Bueno, 5.7, 8.1 y 8.2. Entonces, ustedes van a ver aquí precisamente esos puntos donde ustedes deben de trabajar, donde deben estructurar su información y ordenarlas en sus carpetas. Y aquí abajo viene a qué se refieren esos puntos. Es decir, tengo que cuidar tener mi política, tengo que cuidar tener esos planes de prevención, tengo que identificar qué personas fueron sujetas a acontecimientos traumáticos, tengo que hacer difusión de todo esto a los trabajadores, a los colaboradores y estas medidas de prevención, pues bueno, tienen que estar muy bien documentadas y todos estos planes tienen que estar bien ordenados, sus planes de prevención. Entonces, precisamente esta tabla lo que busca es darles esa guía, porque pues en esta practicidad y en los tiempos, hoy hay empresas que están iniciando o que están en las encuestas o que ya están muy avanzadas en el proceso, no importa en qué fase estén del proceso. Aquí la idea es que ustedes revisen esta tabla, vean qué puntos tienen, si algo falta, pues hay que trabajar y tomar acciones para dejar ordenada esa información. E inclusive los invitamos que en esta plática, si ustedes nos mandan un correo, pues les podemos compartir algunos checklists y estas pruebas rápidas, este diagnóstico express para que ustedes pues tengan muy bien aterrizado si están cumpliendo o si no, o si falta algo. Entonces, yo sí los invito a que como empresas vean cada centro, y cada uno de esos centros, cuáles son sus características, en dónde quedan dentro de esta tabla, si son de 16 a 50 o más de 50, revisen esos puntos de cumplimiento, pero sí háganlo a conciencia
y si no hay documento en algún punto, no están cumpliendo ahí. Entonces, mucho ojo y por favor revísenlo pues de manera muy detallada. Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de la parte de documentación. Esa radiografía, si ustedes quieren ese diagnóstico express, les va a dar esa visibilidad de dónde están. Acuérdense que la documentación para efectos de exposición de riesgo implica un 40% dentro de todo el proceso de las multas. Entonces es crítico que como empresas cuiden mucho la documentación. Ahora vamos a entrar a la parte de la encuesta, que es todo esto que está en amarillo. Entonces si podemos ir a la siguiente. Entonces, dentro del proceso de la encuesta, aquí les voy a dar algunos aspectos clave que a veces olvidan las empresas y que ya cuando se quieren regresar ya es un poco tarde o tienen que reprocesar información, entonces, para que lo cuiden. Tienen que ver dentro de estos pasos, lo primero, ¿qué encuesta voy a aplicar? Entonces, si tengo menos de 15, de 16 a 50 o más de 50, pues tengo que ver si tengo que aplicar la guía 2 o la guía 3, que es factor de riesgo psicosocial, o la que es completa. Aquí yo les diría que cuando ustedes contabilicen las personas, es muy importante que esta norma se enfoque en el centro de trabajo. Si yo tengo 14 personas y tengo 5 personas en outsourcing, tengan mucho cuidado porque, pues bueno, dentro del centro hay más de 15 personas trabajando. Entonces, el tema del outsourcing de verdad es importante, ya lo estaremos comentando. Entonces, elijan muy bien. Todas las empresas es importante que hagan este levantamiento de acontecimientos traumáticos severos. Hay discusiones al respecto de que si solamente lo levanto con la gente que ya tengo identificada o no. La realidad es que esta es una norma nueva. La recomendación es validen, hagan esta encuesta para todas las personas para que cuiden su cumplimiento. El tema de logística, pues bueno, es importante que los equipos estén muy bien comunicados, porque aquí no es solamente una labor de, si ustedes lo están haciendo internamente o tienen un consultor junto de ustedes, no es labor específica solo del consultor. Este proceso pues involucra el invertir tiempo, dar mucho seguimiento, porque se tiene que cumplir con ciertos mínimos para cumplir en cuestión de muestra. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Ahora, la información. Este es otro punto importante que a lo mejor las empresas no están viendo. La información que ustedes dan para efectos de la encuesta o esta demografía es clave al momento de aterrizar los planes de acción. Si yo doy estrictamente los datos necesarios, pero a lo mejor no doy el centro de costos o no doy la zona geográfica, si no doy elementos necesarios, cuando yo recibo los resultados y yo quiero empezar a segregar la información para definir un plan de prevención o un plan de acción, va a ser muy complicado. Entonces, denle mucho peso, analicen qué información es la que debe de tener clave para poder tomar decisiones, que puedan segmentar su información y realmente ser muy efectivos en el momento de tomar estos planes. Ahora, en la parte de comunicación, yo les diría, todos estos materiales que se van generando, todo esto es documentación y todo esto es evidencia. Ustedes van comunicando, van guardando el correo en su carpeta, ponen un anuncio, ese anuncio le toman una foto y lo guardan en su carpeta. Entonces, todas estas comunicaciones que ustedes van dando, los invito a que vayan documentando, lo vayan guardando. Y conforme van avanzando para que no pierdan esa información, porque ya si te acuerdas después de 5 meses, el regresarte, híjole, es que ya se empieza a complicar. Entonces hay que hacer las cosas bien, paso a paso, en esta implementación. Ahora, etapa de pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a hacer una encuesta a las personas, pues esta encuesta se puede hacer en papel o se puede hacer en electrónico. Ojo, en la norma, todo el tema de la aplicación de las encuestas requiere de una metodología de aplicación que se debe de respetar.
aunque yo mande el link y llénenme toda esta información y no le dé una comunicación al empleado, hay que ser muy cuidadosos porque pueden no estar cumpliendo con lo que establece la norma. Se tienen que hacer ciertas comunicaciones muy específicas en donde tú concientices a la gente, le digas que esto es para mejorar el entorno laboral, no hay preguntas correctas e incorrectas, quién es el evaluador, si tiene dudas a quién puede acudir, qué está haciendo la empresa, que no tengan miedo, sean honestos, sean sinceros con la información que están poniendo. Entonces, todo este tipo de mensajes tienen que ser documentados, tienen que ser puestos enfrente de las personas y tener estas evidencias dentro de la carpeta. Entonces, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Estos mensajes y esta comunicación va a ayudar y además si ustedes como empresas están haciendo preguntas, pues lo que quieren es obtener buenas respuestas. Para eso, qué mejor que ellos sepan qué les vas a preguntar o de qué se va a tratar para poder obtener eso. Y al final, pues se hace todo el levantamiento, el diagnóstico y ya tienes tu presentación de resultados. Entonces vamos a platicar de estos resultados. Vamos a ver si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, si puedes correr la diapositiva, muchas gracias. ¿Qué pasa y cómo se leen estos resultados? Porque siempre que hay una confusión de los equipos de liderazgo dentro de las empresas que ven la norma, porque solamente ven colores, pero dices, oye, ¿ese color qué implica? ¿O yo qué tengo que hacer como empresa? ¿No? Acuérdense que cada una de las preguntas del cuestionario tiene un valor, todas esas se van consolidando dentro de grupos que le llaman categorías, dominios, vas obteniendo una calificación de riesgo y esa calificación de riesgo se muestra con base a ciertos colores. ¿Qué son esos colores? Y siempre me gusta hacer aquí una analogía. Si tú tienes una persona muy enferma, pues la tienes que llevar al hospital, lo tienes que llevar con 3 especialistas a hacer estudios, darle varios medicamentos, tienes que hacerle un seguimiento bastante importante para que la gente se cure. Entonces, es lo mismo en la norma. Si tú saliste en rojo, pues ¿qué te va a pedir la autoridad? Para que tú puedas curar a ese enfermo. Oye, no es solamente que tengo un plan de beneficios flexibles. Yo tengo que demostrar una serie de cosas y tengo que darle pues todas esas evidencias de todos esos medicamentos, de los estudios, de los especialistas. Entonces, cuando yo salgo en un nivel de riesgo más alto, yo como empresa tengo que documentar más y tengo que demostrar mucho más evidencia para que vea la autoridad que yo estoy haciendo algo. En la medida que va bajando la temperatura, son menos los requisitos, ¿no? Imagínense que yo tengo una gripa y tengo temperatura. Bueno, pues sabes que tienes que guardarte en tu casa por 2 días, pero con eso quedas. O si yo tengo una gripa que no pasa nada y puedo estar trabajando sin problema, pues inclusive la temperatura es menor. ¿Y qué pasa con la persona que se levanta todos los días temprano, desayuna, no come grasas, no come pan, hace ejercicio, medita, tiene un equilibrio de vida, está delgado, hace ejercicio, todo, ¿no? Pues esta persona no tiene ningún problema, que son los que están en azul. La cuestión es que, de acuerdo a la norma, estés en el grado en el que estés, tú tienes que presentar evidencia. Si ustedes como empresa están sanas, están en un riesgo nulo, no implica que no vayan a presentar evidencia. Ustedes tienen que decir, mira, él se levanta temprano, se sale a correr, no come grasas. O sea, todas esas acciones que ustedes están tomando en el día a día, las tienen que documentar y es parte de las pruebas que te pide la norma. Y ahora, ya que tengo el color y ya que tengo identificado el riesgo, aquí un tip importante, que hay una confusión aquí. ¿En qué casos yo tengo que hacer un plan de acción más específico? Si yo estoy en colores rojo o naranja, ojo, sí o sí deben de tener un plan de acción o un programa de intervención. Sí o sí. Si ustedes en alguna de sus categorías o dominios tienen ese color, asegúrense de tener un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que estar aterrizado en 3 niveles. Primer nivel organizacional, son acciones que tomo en toda la organización y que permean. En un segundo nivel son,
Vamos a ponerle en un ejemplo, si el área de contabilidad sale con un tema de cargas de trabajo muy fuerte, en ese segundo nivel tengo que ver en el área de contabilidad qué acciones voy a tomar. Tercer nivel resulta ser que uno de los contadores tuvo problemas gastrointestinales, que fue a parar al hospital. Acuérdense, tercer nivel, o cuando yo tengo que ayudar a las personas, cuando ya tienen una afectación física, ya tienen este tipo de cuestiones que ya implican pues un riesgo mayor porque ya su salud está involucrada. Entonces, acuérdense, la norma siempre se lee de lo general a lo particular. Si yo salgo en rojo, tengo que ver eso. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una empresa. Ustedes ven los termómetros del lado izquierdo, ven los colores. Tú dices, bueno, lo primero que yo tengo que mirar en mis resultados es en dónde estoy en el riesgo más alto, naranja. Factores propios de la actividad, es decir, todo lo que va relacionado con cargas de trabajo. Dentro del termómetro, apenas estoy llegando al naranja o ya estoy tirándole a rojo, evalúen bien cómo está su calificación y hagan esa evaluación en cada uno de los termómetros. La confusión viene, por ejemplo, si yo tengo este naranja en factores propios y yo tengo estos rojos y yo tengo estos naranjas, la empresa dice, oye, si yo tengo 800 personas en color rojo, ¿tengo que hacer un plan de acción para cada una de esas 800 personas? Acuérdense que el tener un plan de acción o no se toma de lo general a lo particular. Es decir, si mi calificación fue naranja, sí tengo que tener un plan de acción. De acuerdo. Ya de ahí tienen que ver qué áreas tienen el problema de acuerdo a su demografía y en función de eso tomar esos planes muy específicos. Pero no se confundan y no piensen que si ya tengo personas en rojo, necesito sí o sí estar con las personas en rojo. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que identificar si esas personas que están en rojo, si es un tema laboral, no es un tema laboral. Y para eso, pues ya tienes que entrar con otras herramientas que vamos a discutir ahorita posteriormente. Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de documentación, ya hablamos también precisamente de cómo identificar estos factores. Ahora ya vamos a entrar a la parte de las acciones. Dentro de las acciones, si podemos ir a la siguiente, va a haber dos pasos muy específicos. Uno, al igual que en el ejemplo del corredor que se levanta temprano, desayuna y hace, son acciones que toma la compañía. Lo que hay que hacer es, hay que mapear, hay que ver todas estas prácticas de recursos humanos que tiene la empresa, si tiene programas de mindfulness o si tiene un programa de asistencia al empleado o no sé, los partidos de fútbol. Todo ese tipo de prácticas es muy importante mapearlas. No es que necesariamente estén por escrito, pero, por ejemplo, ahora que con el Día de Muertos, la parte de las dinámicas que hacen de los disfraces o los concursos, todo ese tipo de cuestiones ayudan al ambiente laboral, a que el equipo esté más integrado. Entonces, hay que mapear muy bien todo eso y hay que relacionarlo con todos estos aspectos que evalúa la norma. Entonces, este es el primer ejercicio. ¿Qué tengo? Relacionarlo y tener muy claro dónde estoy. Entonces, si podemos ir a la siguiente. Y el segundo punto es, hay que hacer un plan. Ya sé lo que tengo. A lo mejor algunas de esas cosas tengo que recomunicarlas. Entonces, con base en los análisis que yo tengo, ya tengo mi inventario, ya tengo mis resultados de la encuesta. Ahora, ¿cómo se come o cómo defino este plan de acción o estos planes de prevención? Entonces, ya que yo tengo muy bien analizado toda mi demografía y dónde tengo los problemas precisamente, aquí es muy importante que este plan de acción tiene que ser un documento formal. No solamente, mira, hago esto y aquí está el mail. No, no es así. El plan de acción lo que requiere es que tú pongas cuál es el factor que está afectando, una descripción, tienes que poner qué objetivos vas a perseguir con todo esto y además tiene que venir acompañado de KPIs, es decir, si yo tengo un problema de cargas de trabajo
y estas cargas de trabajo me están afectando, por ejemplo, en la parte de rotación, y yo tengo un índice de rotación de un 10%, si yo voy a tomar acciones, yo tengo que demostrarle a la autoridad qué acciones estoy tomando y ese 10% después de las acciones, cómo se modificó. Entonces es muy importante que dentro de su plan de acción hagan o escojan adecuadamente esos indicadores que le van a decir a la autoridad para que realmente las acciones que tomen pues reflejen cambios en el indicador. ¿Cuál va a ser la metodología y los parámetros para definirlo, ¿no? Ahora, ya en la implementación hay que generar precisamente las evidencias de que se comunica a las personas, de que se están, cómo se van moviendo estos indicadores. Hay que llevar una bitácora de todos esos cambios. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy rápidos. Y en las empresas dicen, oye, a ver, Daniel, yo tengo 1000 empleados. ¿Cómo voy a estar midiendo los 1000 empleados y tomando una acción que si no funciona, pues ya invertí dinero y con la contingencia, pues no puedo estar invirtiendo recursos, pues sin que no me estén beneficiando? Lo que hacen las empresas es, se pueden hacer grupos de enfoque o estos focus groups, precisamente para que tú tomes este pequeño grupo, tomes las acciones con este grupo, ves que funcionan con este grupo, y ya que ves que funcionan, tú presentas esa evidencia a la autoridad y finalmente ya lo haces extensivo a toda la organización. Entonces, pues hay que hacerlo de la forma más adecuada para que en un costo-beneficio o en esta inversión que va a estar haciendo la compañía, pues realmente no te esté afectando económicamente y estés cumpliendo con la norma. Y pues bueno, todo esto hay que documentarlo. Si podemos ir a la siguiente. Ya sabemos que la norma nos pide una cierta estructura para todo, ahora sí que para documentar, para hacer la encuesta, para aplicarla, para los resultados, para el reporte que se tiene que entregar, lo que se tiene que mandar a los empleados. En los planes es lo mismo. Hay que seguir una estructura que ustedes ven ahí, qué áreas están involucradas, acciones a primero, segundo, tercer nivel, qué fechas, quién es responsable, avances, toda esta parte de los KPIs que se van a considerar. Ahí en pantalla vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en liderazgo, ¿no? Tengo programas de diversidad e inclusión o tengo una evaluación 360. ¿Quién es el responsable? ¿En qué fecha? ¿Qué recursos voy a destinar? ¿Qué entregables? ¿A qué punto me estoy refiriendo de la norma? O en un tema de cargas de trabajo. Algo que pasa comúnmente es que las empresas van evolucionando en el tiempo y en esa evolución, pues lo que no evolucionan son las descripciones de puesto. Entonces, esas descripciones, la gente tiene claro lo que tiene que hacer. Entonces, hay que revisar muy bien todo eso, los programas de capacitación, el manejo del tiempo, o si ustedes dentro de la planta tienen el Día de la Familia, donde vienen toda la gente con, pues ahora sí que con sus familiares directos y hacer una serie de dinámicas. Todo eso se tiene que documentar, se tiene que poner ahí y ver cuáles son los resultados. Y abajo pues se ven ejemplos ya de cómo se aterrizan esos elementos, de quién lo elabora, quién lo revisa. Entonces, esto es un vistazo muy rápido. La verdad es que queríamos darles esa luz, que los planes no solamente es que llaman de un correo, sino tienen que ir ligados a indicadores, tienen que ir ligados a resultados. Y si no se genera el resultado, no estás cumpliendo con esta parte de la norma. Cumplimiento implica que tú tengas el documento, no implica que ya acabaste y que ya hubo una mejora en el indicador, pero tú ya estás documentando y la autoridad puede ver que ya estás haciendo algo. Ahí es donde está la parte importante en estos momentos. Entonces, pues bueno, José María, tú que has estado ahora sí que de la parte empresarial, ¿tú qué les preocupaban de estos temas en cuestiones de los planes de acción? Claro, y con mucho gusto, Dani. Mira, lo que yo te puedo decir es que el protocolo de documentar las evidencias se vuelve fundamental, es un elemento crítico para cualquier proceso que se esté elaborando en esta materia. Es esencial que entendamos que es por centro de trabajo. Quiere decir esto que aunque en mi compañía tengo 5,000 empleados, solo tengo 50 en oficinas y los otros 4,950 están en una planta. Ok,
el documento, el proceso tiene que ser evidenciado por centro de trabajo. Oye, ¿y tengo que incluir a los prestadores de servicio que están incluidos? La respuesta es que la autoridad va a revisar todos los que estén metidos en tu instalación. Por lo tanto, hay que comunicarse con los jefes de estos prestadores de servicio para asegurarnos que ellos estén incluidos en los cuestionarios, ya sea los míos como dueño del centro de trabajo o que el patrón de ellos me facilite la documentación de ellos para que yo la tenga a la mano y presentarla en el momento en el que tenga yo una inspección. Es mi obligación tener esta información. Entonces, tener esta comunicación con todos mis empleadores, patrones, de los empleados o de los trabajadores que tenga yo dentro de mi instalación, es mi obligación recabarla, tenerla y asegurarme que toda cumple, porque el primero que va a recibir la multa voy a ser yo como dueño del centro de trabajo. Obviamente, el plan de trabajo se vuelve un elemento fundamental porque inevitablemente van a salir quejas, comentarios, anotaciones y es esencial que podamos hacer algo con ello. Por lo tanto, el plan de trabajo debe de tener objetivos claros, cuáles son las acciones que corresponden a cada uno de los elementos que aparecieron en la encuesta y por el otro lado, el avance, cómo estoy midiendo el avance, quién es el responsable de tenerlo documentado. Lo que se recomienda es que haya una compilación de esta información en una matriz y se presente mensualmente los avances a la alta gerencia de la organización. Y por último, el objetivo de este protocolo sí es la salud de la gente, pero a diferencia de otras cosas que hay que asegurarnos que se haga y lograr el resultado, aquí es un método científico. Por lo tanto, el protocolo de documentación y generación de evidencias se vuelve fundamental para evitarnos multas, sanciones, pero sobre todo para tomar las decisiones correctas. Y no es obligatorio que paguemos los tratamientos de todo el mundo. Para eso hay que canalizarlo. No tengo que tener psicólogos en mi nómina para atender a mis empleados. Hay que saber qué hacer y tener claro para todos cómo solicitarlo y quien recibe esta comunicación, cómo orientarlo y hacia dónde mandarlo. Este es parte del elemento esencial que nos pide la norma. Entonces, digo, ya nada me gustaría hacer un comentario para cerrar y pues bueno, dar paso a las preguntas y ahora sí que las inquietudes que puedan haber en el foro. Acuérdense, yo ya lo pude haber hecho, pero si no lo documenté, no hice absolutamente nada. Entonces, documentación, evidencias es crítico en esta norma. Súper, perfecto. Gracias, Dani. Gracias, José María. Me gustó cómo lo explicaron, de verdad. Quedé como fascinada con el material y darte cuenta que sí, como lo dijimos en un principio, tiene tanta carne de dónde agarrarse la norma, pero me encanta porque también es un tema de humanizar el lugar de trabajo, que para mí eso es lo primordial que tendría que tener el lugar en donde tú estás laborando, ¿no? En estos casos que pues pasamos la pandemia y ya estamos muchos trabajando en casa, muchos ya regresaron a sus centros de trabajo, muchos nunca salieron de sus centros de trabajo. Creo que es muy importante seguir tomándola en cuenta y pues ver cómo dependiendo la realidad que estamos viviendo. Entonces, como bien dijeron, vamos a pasarnos a la parte de las preguntas y respuestas. Hay una aquí que nos mandaron, no dice el nombre de la persona, pero pregunta, ¿los cuestionarios se les tiene que poner a todos los trabajadores o solamente a los encargados? No, aquí recuerden que la aplicación de los cuestionarios es a todo el centro de trabajo. Llámense directores, gerentes, trabajadores, personal de planta, todos la tienen, bueno, inclusive gente de outsourcing o gente, como bien comentaba José María, prestadores que tienes dentro trabajando de fijo en tu centro, todos la tienen que contestar. Ok, súper. Vámonos con otra que nos manda aquí Sara Sánchez. Y ella nos comenta, por el momento mis empleados se encuentran trabajando en casa. Las encuestas se aplican desde allá, evaluando el lugar de trabajo o hasta que regresen a la oficina. Ahí los perdí. ¿La repito?
Y por favor, es que se me cortó un poco la No sé si comunicación. fue mi internet entonces, pero sí, yo la repito. La pregunta la hace Sara Sánchez y nos comenta que por el momento sus empleados se encuentran trabajando en casa. ¿Las encuestas se aplican desde ya, evaluando el lugar de trabajo o hasta que regresen a la oficina? Hola, Sara, es buena pregunta y además es una No, se pregunta. puede hacer remoto para Sara. Sí, es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Yo te diría que la realidad del trabajo no va a cambiar. Ya ahorita estamos, es una nueva normalidad. Ya si las personas van a seguir trabajando desde casa o una parte del tiempo, yo te diría que acuérdate que tienes que cumplir con los tiempos de la norma. Entonces, el que tú puedas tener una medición o un termómetro, medir esa temperatura, aunque las personas estén en su casa, la verdad es que te va a dar muy buena información para que tomes acción. Entonces yo te diría, hay que cuidar mucho el cumplimiento al final a decisiones de la empresa si decide esperarse a hacerlo cuando regresen, pero sí la recomendación es, hay que cumplir, hay que hacer la encuesta, les va a dar información valiosa. Acuérdense que las preguntas eh, tienen que ver con la mecánica del trabajo, de las responsabilidades. Entonces, estés en casa o estés en tu oficina, pues realmente ahí va a salir la mecánica y acciones que tienen que tomar. Entonces yo te diría, pues, si pueden hacer la encuesta, más recomendable, pero sí hay que cuidar mucho el cumplimiento en fechas. Ok, súper. Otra pregunta que me mandaron fue de si pueden considerar el COVID como una causa traumática en la parte de análisis. Sí, aquí es esta parte del COVID. Hay que es un acontecimiento traumático severo. De acuerdo a la norma, es un evento que pone en peligro mi integridad, ya sea que me ocurra a mí o que yo lo esté presenciando. Entonces, hoy las organizaciones están tomando todas las medidas para cuidar la salud de sus colaboradores en el centro por los protocolos de salud. Yo te diría que el COVID es como la influenza, es una enfermedad, es un virus. Entonces, la realidad es que eso no es un acontecimiento traumático, es una enfermedad. Puede ser que yo me contagié cuando iba en el camión, cuando fui a la tienda a comprar algo. No necesariamente es algo que tenga que ver con temas laborales, es una enfermedad. Entonces, sí, el COVID como tal, yo te diría que no, pues no calificaría como un acontecimiento traumático severo, ¿no? Ok, súper. Esa fue la última pregunta que nos tuvo el público. No sé si quieran agregar algo más antes de que ya cerremos el webinar. Tenemos 4 minutos más. Entonces, ¿Puedes poner la presentación un momentito, Adri? Pues simplemente agradecerte, Daniel, la presencia, agradecerle al auditorio que hayan escuchado todos los materiales que han visto e inclusive alguna consulta adicional que quisieran tener. A estas son las direcciones de Daniel y de un servidor y con mucho gusto les podemos compartir la presentación, pasarles más información o aclararles dudas en particular que ustedes tengan en su proceso de implementación o si no lo han empezado, cómo arrancarlo y qué es lo que pueden requerir para poder salir sanos y salvos de las implementaciones y salir adelante. perfecto, pues buenísimo, ya es tiempo. José María, Dani, les agradezco muchísimo. Les recuerdo a todo el público, la gente que nos ve en redes sociales, pueden ver el material de José María Avelar Castillo. Por ejemplo, aquí los webinars los subimos al canal oficial de YouTube del equipo. Entonces, si ustedes lo quieren compartir, lo quieren volver a revisar, escuchar, lo que sea, ahí tienen el material disponible para ustedes sin costo. Entonces, pues les agradezco muchísimo nuevamente. Espero tengan una muy bonita tarde, se protejan todos de los fríos que ya vienen y que gocen de mucha salud hoy y todos los días que vengan. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Bye.